Somos de la Escuela de Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicio número 76, Benito Juárez García, de la materia de Filosofía. Les hablaremos de la libertad. Los integrantes están conformados por Jacobo Chávez Paola, Landín Sámano Carlos, Miranda Mondragón Cristal, Molina Gaviña Valeria y Miranda Nájera Roberto. Concepto de libertad. La libertad es la capacidad de pensar, actuar, hablar y opinar dependiendo de nuestro criterio, ya sea para bien o para mal. Pero para todos la libertad siempre va a tener un límite, como por ejemplo, debemos saber qué palabras vamos a utilizar antes de hablar. También el cómo se va a respetar a una persona ajena. La libertad también es un valor considerado esencial para una persona humana. Sin libertad, el individuo humano percibe el límite exterior, obedece a los impulsos que le limitan la acción y la realización de sí mismo. La libertad interviene en toda la actividad de la persona, como actos conscientes del yo. La libertad también es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. La libertad es también el estado o la condición en que se encuentra un individuo que no está en condición de prisionero, coaccionado o sometido a lo que se le ordene otra persona. Asimismo, se utiliza la palabra libertad para referirse a la facultad que tienen los ciudadanos de un país para actuar o no, según su voluntad y lo establecido en la ley. Diferentes manifestaciones de libertad. Para poder sobrellevar una convivencia sana debe tenerse en cuenta que todas las opiniones deben ser respetadas por cada uno de los individuos involucrados en la conversación. Todos tienen derecho a opinar y no a callar. Los seres humanos están llamados por una condición racional a ejercer diferentes manifestaciones de libertad, como libertad de expresión. El individuo tiene el derecho natural de decir lo que piense siempre y cuando no sean injuriosas o mentirosas. Libertad de conciencia. El individuo tiene derecho a hacer aquello que cree sinceramente que le es exigido. Libertad de culto. La única forma en que un individuo puede aceptar enseñanza religiosa es convenciéndolo intelectualmente de su veracidad. Desobediencia civil. Consiste en una violación deliberada de una ley gubernamental que se está obligada a observar. Ha de ser no violenta y no ha de estar dirigida a suprimir el Estado. Rebelión, revuelta, insurrección es resistencia, declaro, organizada y armada a la autoridad constituida. Revolución, cambio fundamental en la organización política o en el gobierno o en la Constitución. Libertad y necesidad. La libertad se entiende que es la facultad o la capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y por su propia voluntad. Asimismo, se utiliza la palabra libertad para referirse a la facultad que tienen los ciudadanos de un país para actuar o no según su voluntad y lo establecido en la ley. En cambio, la necesidad es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. Estos temas pueden relacionarse, ya que para ejercer o dar a conocer nuestra libertad siempre tendremos algunas necesidades. En cambio, la necesidad no siempre está ligada con la libertad. Una forma más fácil de entender es que la libertad es aquello que el hombre siempre ha buscado o anhelado. En cambio, la necesidad siempre está presente en el hombre para que él pueda subsistir. Límites y obstáculos de la libertad. No todos somos igualmente libres ni somos igualmente responsables de todo lo que hacemos. Si falta el conocimiento y o consentimiento, esto podría disminuir nuestra responsabilidad. Existen algunos factores que pueden limitar y enfermedades psíquicas. La ignorancia se define como la ausencia de conocimiento. El miedo, causado por un mal, el cual se le considera inminente o difícil de evitar. Un acto guiado por el miedo puede disminuir la responsabilidad moral. Las pasiones. Estas afectan la libertad, ya que afectan parte del conocimiento y la voluntad. La violencia. Obliga a las personas a hacer acciones en contra de su voluntad y se puede ocupar para causar miedo. Enfermedades psíquicas.
Se manifiestan como anomalías en el razonamiento o el comportamiento. Artículo número 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos habla que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Esto yo lo puedo tomar como ejemplo las últimas marchas feministas que ha habido. Al principio son pacíficas, pero comienzan con disturbios. Esto afecta a terceros y pues obviamente se está incumpliendo el derecho a la libertad de expresión. Como ya lo vimos en las diapositivas anteriores, existen distintos tipos de libertad, pero este artículo solamente se avala cuando obviamente la libertad de tus acciones no afecte a terceros, sino pues entraría el Poder Judicial, que es cuando se aplicaría el derecho de la réplica y el derecho de la información que te brindará el gobierno para apoyarte en cualquier situación legal. Pero esto pues ya sería como más en casos más extremos de no llevar a cabo los derechos de la libertad. Así yo lo puedo manifestar, o es como yo lo entendí, y pues lo tomo como ejemplo en las manifestaciones porque es como frecuentemente, se llega a ver esa parte de pues de que sí hay libertad de expresión, pero que por alguna situación en la que haya algún delito o algo parecido, pues se pierde el derecho y pues ya no estamos cumpliendo nuestro derecho a la libertad.